Buenos días, hago la presentación de la estructura organizacional módulo 1. Mi nombre es Doligine Amaya, estoy haciendo la especialización en gerencia de talento humano en la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a hablar qué es una organización. Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formada por dos o más personas y la cooperación entre ellas mismas, la actividad o las funciones más los procesos que realizan, finalmente se llevan en un sistema para lograr el conjunto o un objetivo común. ¿Qué es una estructura organizacional? Que es básicamente de lo que tratamos el módulo. Es un sistema que nos ayuda muchísimo para organizar la organización, valga la redundancia, y sirve para establecer cómo deben trabajar de manera óptima los integrantes de una organización para lograr los objetivos. Estos objetivos pueden ser cuantitativos y cualitativos, deben ser cualitativos y cualitativos. Es todo el marco en el que se desenvuelve la organización. Cuando yo veo una estructura organizacional, sé de qué se trata la organización, sé cuáles son sus objetivos, sé para dónde va, sé a quién me debo dirigir y cómo está conformada. Existen dos clases de organizaciones, las organizaciones formales y las organizaciones no formales. Las organizaciones formales son aquellas que están plasmadas en un papel, que se ve su organización, que se ve su estructura, sus áreas, su departamento, sus procesos, sus funciones. Y la estructura informal es aquella del día a día, la que vive más en la vida de la empresa como tal. ¿Qué se entiende por funciones y procesos? Por funciones y procesos, ¿qué es una función? Es una actividad particular que realiza una persona dentro de un elemento, en este caso dentro de una organización. Es qué debemos hacer y quién debe hacerlo dentro de cada organización. Eso es una función. ¿Y qué es un proceso? Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que al interactuar simultáneamente se conciben en los elementos que se convierten en productos o resultados. Son los paso a paso que finalmente van a lograr o el producto o el servicio o el objetivo final. Para ello debemos tener en cuenta 4 elementos, que es la lógica de organizar, los objetivos, el nivel de autoridad y el ambiente en el cual se desarrolla la organización. ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? Allí me baso mucho también en el tema, y este entorno de las organizaciones tiene que ver mucho con el tema de cómo vamos a hacer nosotros la estructura organizacional de nuestra empresa, de la organización como tal. Y está las actividades industriales, a qué se dedica, las actividades comerciales, por menor, mayor, si es comisionista, las actividades de servicio, como por ejemplo la banca, los orígenes de capital, si son privados o públicos, los tamaños de las empresas, si son grandes, medianas o pequeñas. Todo esto nos sirve en el entorno de las organizaciones para la estructura de la organización, para saber cómo la debemos definir y cómo la debemos organizar. Otros temas internos que debemos tener en cuenta son las áreas que componen la organización, llámese un área de finanzas, un área administrativa, un área de recursos humanos, un área de mantenimiento y así sucesivamente. El entorno externo tiene que ver con los clientes y los proveedores. El macroentorno ya tiene que ver con la situación política, con la situación de seguridad social, con el tema de leyes que también distribuyen la organización. Voy a dar un ejemplo en el entorno de las organizaciones. No es lo mismo una organización como la estructura que podemos tener en una organización de una cooperativa a la organización de una banca, porque la organización de una cooperativa está compuesta por sus socios, por las personas que aportan, por sus aportantes, mientras que digamos que la banca está compuesta por accionistas en su mayoría. Entonces, la estructura que vamos a ver de una cooperativa o una banca, digamos que en algún momento que se encuentra va a ser parecido, pero definitivamente de acuerdo a la clase de empresa es diferente. No es la misma una estructura de una empresa de producción a una estructura de servicios. ¿Cuáles son los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Las funciones, claramente lo decía en el ejemplo que lo di, niveles jerárquicos, la autoridad, la responsabilidad de cada área, de cada persona, la función, las estrategias organizacionales, a dónde queremos llegar, la misión, la visión, las políticas. De allí encontramos las clases de estructura que vamos a manejar. La estructura funcional, que está dividida por áreas o departamentos. Las estructuras divisionales, que están por líneas sobre todo de productos. La estructura holding, que va dentro de la estructura divisional, que es un tema de independencia, donde digamos que cada producto o cada empresa es como áreas, pero áreas empoderadas y áreas como si fueran unas pequeñas empresas dentro de una gran empresa.
La estructura horizontal, que es la que más se está manejando en este momento y que es una estructura que le cambia la visión a las personas. Es una estructura de empoderamiento, es una estructura de yo te pongo a ti aquí, pero tú eres más que un simplemente obrero, sino que toda la actividad y función y proceso que dependan de ti, debes sacarlo adelante y debe ser como una especie de autoridad para sí mismo para que tú saques ese proyecto adelante. Entonces esa estructura horizontal de empoderamiento propio y de desarrollo personal es la que más se está pegando actualmente. Las estructuras matriciales tienen que ver con proyectos, que es cuando hacemos un proyecto, hacemos una estructura matricial de quién depende, sacamos los mejores empleados y allí hacemos una pequeña estructura que nos va a dar la función del proyecto como tal. Acá les muestro una estructura organizacional. Este es un ejemplo de una estructura. Acá yo les muestro una estructura organizacional y también una estructura de procesos. ¿Por qué? La estructura organizacional tenemos asamblea general, una junta de vigilancia, una revisoría fiscal, un consejo de administración, un gerente general, quien los acompaña, y así sucesivamente tenemos los diferentes directores. Pero también puede ser una estructura de procesos. ¿Por qué? Porque está identificada como áreas de front, middle y back. Front son las personas que están al frente, están frente al cliente. Middle son las que están en el intermedio y back son las que están atrás. Entonces, por ejemplo, el gerente general, el director nacional comercial, el director nacional de líneas, el gerente regional. Son personas que están de frente al cliente. El director nacional de riesgo le está en el middle porque es la persona que está vigilando que los procesos y procedimientos no caigan en riesgo para la entidad o la organización. Y el director nacional de operaciones, que es el que hace como todo el tema de operatividad y su revisión y su correcto funcionamiento, es el back, lo que no se ve, lo que está detrás del servicio al cliente. Entonces, por eso puedo decir que esta estructura es una estructura formal, pero también es una estructura basada en procesos. Muchísimas gracias. Espero sus comentarios.